Buenas noches, soy en la materia de gestión del riesgo en redes de valor y de la tarea 1, análisis de los conceptos asociados al riesgo y su gestión. Voy a presentar lo que es el riesgo, ¿listo? Comenzamos que el riesgo es la probabilidad de un evento que ocurre y la consecuencia que puede llevar. Normalmente lo que llamamos de riesgo lo asociamos con cosas negativas, normalmente que puede suceder en el caso, un ejemplo, pueden ser personales, empresariales, de asociación, que donde ocurra ese riesgo, pues puede ser algo que ocurre algo negativo, donde se llegue a ocurrir ese riesgo como tal, se puede hacer realidad en ese caso. Y esto comenzamos con riesgos especulativos. Especulativo pues es como la probabilidad de pérdida o ganancia que puede ocurrir en una empresa. En el caso de pérdida pues puede ser un ejemplo los de cumplimiento, control o riesgos de peligro en ese caso, ¿listo? Y el riesgo de ganancia puede ser un ejemplo del riesgo de oportunidad, que es el riesgo que normalmente todas las empresas pues deben apostar por ellas, que es la manera, un ejemplo, que la empresa puede ganar, siempre estando con el riesgo de oportunidad. En el caso del riesgo especulativo, podemos ver como el técnico económico, que son pues las inversiones que pueden hacer, un ejemplo, la empresa para las rentabilidades que pueden tener. En el caso, un ejemplo, las inversiones que pueden hacer en fiducias, en bolsas de valores, en fondos de inversiones, que lo que realiza, un ejemplo, en los bancos o incluso, pues como yo le dije, en bolsas de valores. Seguimos con mercadológicos, pues podemos ver un ejemplo, casos de mismo tipo de mercado, tipo de producto, donde pues se lanza un nuevo producto a la empresa de competencia y pues genera que sea el producto de la otra, de la otra contraparte, pues no se venda, pues ya que pues se puede tener un ejemplo, un valor agregado, puede ser un ejemplo menor precio, puede tener algún valor agregado pues mucho más atractivo hacia el cliente. Seguimos con los socioeconómicos, pues puede ser un ejemplo por los cambios sociales que puede suceder, un ejemplo en una sociedad, el tipo de moda que pueda tener, que ya un ejemplo que no les guste a las mujeres los pantalones rasgados, sino ya sin tanto hueco, un ejemplo así. Eso puede generar un ejemplo, un riesgo socioeconómico pues complicado. Miramos, un ejemplo, los riesgos financieros bancarios, que son los riesgos que pues, se pueden obtener, un ejemplo, al momento de querer un crédito donde la empresa pues tiene pensado, tiene ya analizado, presupuestado en los objetivos, ocurre querer un crédito a tanto interés, un ejemplo, al 0,5 y cuando fueron a sacar el crédito en tal banco, se lo ofrecieron, lo pudieron sacar solamente al 1. Entonces es un riesgo bancario pues más complicado porque va a ser un mayor gasto, pérdidas como tal en el pago de interés y más complicado de pagar, ya un riesgo financiero pues más amplio. Miramos como los políticos legislativos, un ejemplo, pues, puede ser un ejemplo de los cambios de normas en el caso de Colombia con Estados Unidos, que ahorita pues, que quieren cambiar lo que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces son cosas que, un ejemplo, donde llega a haber cambios, muchas empresas se van a ver afectadas y en este caso pues tienen un riesgo político legislativo bastante grande. En el caso de que después se llegue a hacer realidad algún cambio en el tratado con ellos, con Estados Unidos. Podemos ver ahorita un ejemplo de lo que es el riesgo puro. El riesgo puro es el hecho de que si se realiza ese riesgo, si llega a suceder ese riesgo, es algo completamente negativo. Es algo que no tiene nada que ver con oportunidades, sino con riesgos de cumplimiento, control y peligro, como tal, así. Podemos ver un ejemplo que de los riesgos puros, podemos ver un ejemplo como los que son los riesgos personales, que accidente de trabajo, invalidez, que le pasó algo, alguna cosa que le llegue a suceder a la persona como tal. Los riesgos físicos, como lo que es la contaminación, algún fuego, huracanes, algo que pues, le llegue a suceder como tal en la parte como tal física de él. La responsabilidad civil, ¿listo? Entonces, este tipo de riesgo de responsabilidad civil puede ser los daños a terceros, un ejemplo, pues, el conducir, un ejemplo, un vehículo, algo que pueda suceder, un ejemplo, un riesgo que se pueda suceder, un ejemplo, a un tercero, y que puede ser algo negativo hacia nosotros. Podemos ver un ejemplo como lo que son las pérdidas financieras,
puede ser un ejemplo a consecuencia de daños físicos, el proceso de fabricación de algo que pues no sucedió, que quedó mal, un ejemplo, algún producto que salió y que no salió bien procesado, no salió bien terminado, entonces pudo haber tenido un ejemplo, puede tener en la empresa unas pérdidas financieras bastante grandes, considerables, depende de la cantidad de riesgo que se obtuvo en ese caso. Y podemos ver un ejemplo los políticos sociales, en este caso pues, lo que vemos ahorita, las guerras que están habiendo acá internamente, pues, y sí que más ahorita pues que ha aumentado mucho más el tema de la guerra que se está viendo internamente acá en nuestro país. Es algo que pues vemos todos los días acá en este país. En el caso de todos estos riesgos que vimos como los riesgos puros y los riesgos de especulativos, podemos ver un ejemplo que son los riesgos de cumplimiento, que son los riesgos que la empresa debe cumplir con la parte legal, de cumplir con todo lo que el Estado o el municipio o la gobernación le imponga de leyes para poder cumplir de leyes, normas, todo ese tipo de impuestos, para poder cumplir ese tipo de riesgo de cumplimiento. El riesgo de cumplimiento se puede bajar a cero totalmente si se cumple totalmente todas estas normas o imposiciones gubernamentales. Los riesgos de peligro, eh, vemos que son los riesgos que pueden hacer que los objetivos de la empresa que no se cumplan. O sea, todo lo que es riesgo que un ejemplo, lo que la empresa se propuso realizar y no se cumpla, entonces es un riesgo como tal de peligro. Riesgo de control es todos los controles que tiene la empresa que tiene el objetivo de cumplir, de colocar a la empresa, un ejemplo, en la parte de producción y que se deben cumplir todos esos riesgos todos esos controles son riesgos de control que se deben como tal cumplir para cumplir, minimizar como tal los peligros que hayan. Y el riesgo que todas las empresas deben de tener, el riesgo de oportunidad, que es el riesgo de invertir, el riesgo de buscar nuevos clientes, el riesgo de apostar como tal, en pocas palabras, para hacer que la empresa crezca. Es el riesgo que todas las empresas deben tener para tratar de crecer. Bueno, la gestión de riesgo, el siguiente tema lo podemos dividir en varias partes. Una de ellas es el objetivo de la administración de riesgo, que es la misma palabra administrar el riesgo, tratar de reducir los efectos que pueda causar el riesgo, como tal el impacto que pueda suceder. ¿Listo? Ellos se pueden dividir como tal en diferentes tipos de riesgo, como los suelos naturales, como terremotos, riesgos tecnológicos, incendios, un ejemplo, la falta de energía y cosas así, un ejemplo que se le quema una planta eléctrica, riesgos indirectos, un ejemplo de lo que es costo de operación, riesgos secuenciales como la pérdida de utilidad, riesgos de orden social, un ejemplo, lo que podemos mirar, un ejemplo ahorita lo que son los paros que se vienen, en el caso de eso, o un ejemplo, las mismas retenciones que hacen de grupos armados, un ejemplo para el tránsito de las personas, el riesgo derivado a las leyes, un ejemplo por errores o omisiones, o un ejemplo imprudencias o responsabilidades contractuales que se pueda causar. Y pues también podemos hablar de riesgos derivados a los de colaboradores. Se puede hablar, un ejemplo, como los riesgos de salud que se pueden causar sobre ellos, como un ejemplo, pérdida de salud, incapacidades que se puedan causar. Otro tipo de gestión de riesgo es en las etapas de administración, en el cual podemos ver un ejemplo que es la identificación, en el cual pues se inventan los riesgos, en el cual se miran los riesgos que se pueden haber en la empresa y que se pueden gestionar como tal. ¿Listo? La siguiente etapa sería la evaluación, o sea, después de que se conocen los riesgos, se evalúan los riesgos y amenazas, los alcances que pueda tener esos riesgos en la empresa, ¿listo? Después de eso, miramos lo que es la medición o la jerarquización. Después de que miramos cada riesgo, miramos qué amenaza tiene. Después de evaluarlos, miramos un ejemplo, cuál causa más daño uno de otro. Como tal, eso miramos la valorización, el grado de vulnerabilidad que puede causar el riesgo hacia la empresa. ¿Listo? En ese caso podemos mirar un ejemplo, lo que son las pérdidas máximas. Después de mirar todos sus puntos anteriores, miramos un ejemplo, ¿qué?
miramos lo que es el porcentaje máximo que puede causar como tal de pérdidas ese riesgo. Y después de eso miramos lo que son diseños y soluciones, en los que se procede a determinar un ejemplo de posibles soluciones al tipo de riesgo si se llegase a efectuar. Después de eso, vamos a mirar un ejemplo de la aplicación práctica de la administración de los riesgos, ¿listo? En ese caso, pues miramos que es la forma, un ejemplo, la forma práctica de mirarlo, cómo podemos evitar los riesgos ante la posibilidad de hacerlo, como lo que es un ejemplo el control, que va dirigido a evitar el riesgo y el financiamiento es la forma de administrar o de pagar para minimizar ese riesgo. En ese caso, un ejemplo, una forma de financiar un riesgo es como lo que se llaman los seguros, una forma de minimización de riesgo. Un ejemplo en caso de incendio, en caso de robo, en el caso, un ejemplo de daños a terceros, un ejemplo de riesgos a daños a terceros, un ejemplo de lo que son en el caso de los vehículos que llegan a causar algún daño, entonces los vehículos tendrían, un ejemplo, un seguro contractual sobre ese tipo de riesgo. ¿Listo? Entonces terminamos, un ejemplo, lo que es el tipo de gestión del riesgo empresarial. Pues dice que es el proceso de planear, dirigir, organizar y controlar los recursos y actividades de una empresa para reducir el mínimo al efecto económico al ocurrir un riesgo al menor costo posible. O sea, lo que el efecto que tenga es tratar de administrarlo, minimizarlo a un menor costo posible en tanto el financiamiento como si el riesgo se llegase a suceder, que el costo que genere no sea tanto. O sea, ese es el sentido de la gestión del riesgo empresarial, minimizar los riesgos como tal y el costo para la gestión de riesgos como tal que se pueda suceder. Muchísimas gracias.